día domingo tan especial porque es el día de las misiones, el día del Domo, dice así claramente. Y es una oportunidad para que a la luz precisa de este trabajo que todos tenemos desde el bautismo, aprendamos que ese trabajo se va a llevar a cabo si la realidad es el alma que nos está moviendo a realizar. Si como adheridos a Cristo, en realidad entendemos esta misión para asumir que efectivamente una de las características más claras de cómo yo siento que he sido salvado, ¿cuál es? El ser capaz de dar esa salvación a mis hermanos, comunicarles. Porque al fin y al cabo lo que ha recibido es gratis, tienes que darlo gratis. El que ha recibido la gracia, hombre, tiene que comportarse como aquel que comunique esa gracia de la presencia del Señor. Es por eso que nosotros registramos tantas situaciones duras donde nosotros simplemente podemos llegar a quedarnos con un sabor un poco como medio amargo de saber que la vida espiritual de la humanidad en términos generales se traduce por conceptos y teorías, pero en realidad la práctica muchas veces es distante porque la realidad no está viendo ni está notando el ejercicio de esa vida espiritual. Por eso nosotros tenemos que mirar que por eso el Evangelio de este domingo viene un poquito unido a la intención un poco torcida de aquellos, como el domingo pasado que observábamos, los fariseos que quieren comprometer al Señor para que responda si hay que obedecer a Dios o al Estado. Lo decíamos en el domingo inmediatamente anterior, y por eso Jesús aclara que la obediencia a Dios no impide los derechos de los ciudadanos, y en esta misma línea los fariseos hoy vuelven al ataque para ponerlo a prueba, dice el Evangelio, con esa pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Recordemos que ellos eran celosos cumplidores, al menos aparentemente, de las 613 leyes prescritas para todo el mundo. Y fue todo lo que le añadieron a los mandamientos, y por eso hacen de esa carga, lo decía Jesús en el Evangelio, en uno de sus apartes: ustedes colocan cargas pesadas sobre los hombros de los demás que ustedes no son capaces de cargar. No son capaces de cargar. Y por eso es que el Señor se opone a toda esta situación, y Él responde simple y llanamente con las palabras del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es decir, con las tres facultades, si así lo queremos nosotros entender, que definen a la persona humana. Recordemos esas tres facultades: el corazón, el alma, el ser. De ahí que todo judío, según este texto, debía poner estas palabras en la frente, atarlas en su manto, escribirlas en las jambas de su casa. Acordémonos por eso las famosas filacterias se cargaban precisamente para recordar esa ley y ese espíritu en el que andaba el judío, cumplidor de la ley, cumplidor de la ley. Por eso aquí aparece la novedad del Señor, que es asemejar ese mandamiento primero al segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso estas palabras aparecen ya en el capítulo 19 del libro de Levítico, para evitar la venganza y poder así quitar el rencor contra los hijos de tu pueblo, dice Levítico. Y por eso Jesús lo que hace es ampliar este amor también hacia el extranjero, es decir, incluso al enemigo. No por casualidad, por eso el Evangelio, en otro de sus apartes, viene a continuación con la explicación de algo que es también bien claro: ¿quién es mi prójimo? Y aparece entonces en San Lucas ese famoso pasaje del buen samaritano, porque es que Jesús nos invita indiscutiblemente a que asumamos nosotros la ley, pero que la asumamos colocándola indiscutiblemente con el espíritu del amor como una característica fundamental. Por eso los fariseos habían deformado, por así decirlo, el espíritu inicial de la ley. De ahí que en el código de la alianza, de la lectura del libro del Éxodo, semejante a otros códigos procedentes de Oriente, se especifica claramente la protección hacia los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Los forasteros, las viudas,
reciben indiscutiblemente dinero en préstamo. ¿Por qué? Por la usura, porque se aprovechan de ellos, los dejan finalmente en la calle. Está formulado por eso en un sentido negativo, como no oprimirás, no explotarás, pero todo esto se cumple si hay amor de verdad, si hay el Espíritu del Señor presente en aquel que vive. Por eso el amor nace de Dios, porque Dios es amor. El salmista en este salmo se pone de manifiesto esa bondad de Dios, mi roca, mi alcázar, mi libertador, mi salvador. Todo esto está denotando el amor de Dios presente, porque el amor de Dios es gratuito y universal. Ya no hay distinción entre raza, lengua, cultura, porque Dios es Padre de todos. Que mis queridos hermanos, por eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente a la hora de mirar nuestra vida espiritual, entender que en una sociedad donde abunda el anonimato, porque es claro, la soledad también es muy claro, cuánta gente sufre sola. Para no ir tan lejos en nuestras mismas comunidades, cuánta gente sufre sola ante todo este cúmulo de situaciones injustas que se nos vino encima y donde precisamente muchos profesionales sufren por no tener trabajo, pero tienen una carga impresionante de responsabilidades que cumplir: alimentación, colegios, servicios, etcétera, etcétera, pero sufren solos. Solos, es que les da miedo hablar. ¿Por qué les da miedo hablar? Por la reacción que muchas veces se tiene en relación con los demás. Sufren la soledad, el vacío de cariño. Por eso aquí es necesario anunciar que Dios es compasivo. Y no basta con la justicia, con lo debido, porque es que, mis queridos hermanos, hay que amar de verdad, porque el hombre de hoy necesita ser amado. De ahí que podemos gritar la respuesta del salmista: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lo estábamos nosotros diciendo ahorita, pero el amor de Dios se hace visible y concreto en el amor al prójimo. Ya lo dice San Juan y nos recuerda a todos nosotros: el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, porque al final de nuestra vida, ¿qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros? Se nos examinará sobre el amor. No de si hemos cumplido muchas leyes, no si las sabemos de memoria, o hemos ido mucho al templo, o si sabemos mucho de la religión o de la vida de los santos. Sobre eso no se nos va a preguntar. Hemos de entender el amor como Cristo lo entendió, como una autodonación, como entrega de uno mismo, un amor que es realmente fraternidad. Por eso, mis queridos hermanos, en este día repito, la misión que todos tenemos es una misión que se tiene que estar cumpliendo en orden a la calidad que es el alma de esa misión, de ese trabajo, por instaurar ese reino de Dios, por comunicar la buena nueva. Hoy oramos por todos los que están en lejanas tierras llevando este mensaje, pero oremos también por todos nosotros y la misión que tenemos como bautizados. Que sea una misión que se base sobre algo bien especial, el amor que le tenemos a Dios, pero que lo queremos mostrar en el amor al hermano, porque vivir como hermano supone asumir un nuevo estilo de vida, unos valores nuevos, mis queridos hermanos, que nos llevan a vivir en comunión con los excluidos, los marginados, los preferidos de Dios. Y quizá nos hace falta despojarnos de todo, ese ropaje legalista, por así decirlo, y muchas veces rutinante, con que hemos cubierto nuestra propia fe. Y de ahí que por eso en la Eucaristía celebramos nosotros ese amor de Dios, y cada vez que nos reunimos para partir el pan debe avivarse en nosotros el amor hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso decíamos, una de las maneras más claras de atraer al alejado es a través de nuestro testimonio, que es un testimonio basado en la coherencia, porque aquello que digo aquí tener dentro lo estoy manifestando a través de las buenas obras, la tolerancia, el diálogo, el respeto, aquel diálogo precisamente que se basa en un acercamiento al otro, porque esta es la esencia de nuestra fe. Y ahí que nosotros que hemos experimentado el amor que el Espíritu ha derramado en nuestros corazones el día de nuestro bautismo, como lo hemos venido también entendiendo,
viviendo, tenemos que anunciar a todos que Dios es amor. Y esto no es con palabras, esto es con la vida, esto es compartiendo, esto es despojándonos, esto es siendo capaces de entrar un poquito en la tónica de ser humildes. Esto es lo que el Señor nos pide, porque esto lo han entendido muy bien los misioneros que han estado atentos al envío, digamos así, de Jesucristo, tal como lo señala el lema que este año nos propone este Día de las Misiones. Os envío, así os envío yo, renunciando a muchas cosas, renunciando a muchas comunidades, a muchas comodidades, renunciando, es decir, despojándonos y entendiendo que las dificultades con las que se encuentran muchos de estos hermanos nuestros que están en esta tarea son bien grandes, y por eso nosotros tenemos la gran misión no solamente de ser testimonio de vida para quienes tenemos cerca, sino también ser capaces de compartir con aquellos que necesitan de nuestro apoyo. Pidámosle al Señor entonces que nosotros asumamos que efectivamente entendemos que la señal más clara de que hemos recibido la salvación es que somos capaces de darla a los demás a través del amor, la caridad, la justicia, las buenas obras, manifestando que cumplimos con la misión, porque la caridad se convierte para nosotros en un estilo de vida así como Jesús nos lo enseña. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo